Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer saludarles como cada 8 días aquí a través del canal 26, o mejor dicho, desde el canal 26 y canal 99 UVerse de la ciudad de Santa Rosa, California. Yo soy Luis Hernández, les saludo con muchísimo gusto, esperando que el día de hoy tratemos temas que sean de interés para usted, que le resulten interesantes, ya que esa es la mejor, o más bien nuestra intención. Vamos a saludar a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches desde esta parte del este del país, el oriente, y vamos a confiar que la voz me permita terminar el programa. Hay un poquito de cuerdas vocales que están queriéndose recuperar. Así es que vamos a confiar que podamos contribuir para enriquecer y desafiar nuestra mente crítica. Gracias. Así, Ramón, también por acá estamos sufriendo cambios climáticos y ahorita está muy frío, a pesar que estuvo calientito por la tarde, ahorita ya se empieza a sentir el frío. Bien, pues ojalá que todo nos salga bien y vamos a iniciar con el programa, Ramón, pues con la noticia obligada, el suceso obligado, lo que sucedió allá en el aeropuerto de Bélgica, en donde hay varios muertos y heridos. Este atentado que según los informes que están dando fueron 3 personas y algunos asocian esto, Ramón, con el que hayan detenido al cabecilla que hizo los atentados en Francia, pero esto no, creo que estos señores no planean algo de la noche a la mañana. Yo creo que esto ya estaba planeado con mucha anticipación y verdaderamente lastimoso que este tipo de personas sean tan criminales, que sean tan crueles en matar gente inocente, Ramón. El día de ayer fue cuando se dio la noticia del atentado allá en Europa, Ramón, allá en Bruselas. Sí, para nosotros es algo verdaderamente inconcebible que existan esas realidades, pero recordemos lo siguiente, ¿no? Que las ideas, religiones, ideologías, para imponerlas, la mayor parte de ellos, pues son muy crueles, Luis. ¿Qué te dice de la ex Unión Soviética que eliminó? ¿Me entiendes? Las cifras varían entre 30 millones, 46 millones de personas que las purgó. Mao Zedong, cerca de 100 millones de personas que purgó a China, ¿me entiendes? Por aquellos que no se querían someter. Unos fueron muertos por cuestiones de la Revolución China, otros murieron por hambruna y otros por epidemia. Pero 100 millones son muchísimas personas, obviamente, ¿no? Estás hablando de casi, bueno, casi el país de México, totalmente eliminado. El ser humano es muy cruel por su naturaleza, por sus ideas, cuando no están centradas en las cosas como deben ser, ¿no? Entonces, sí nos parece algo verdaderamente espantoso. Ahora, ¿por qué dije lo anterior? Porque hemos hablado de la situación de los islamistas, que hay que ponerlos, hay que decir, los radicales, o sea, los que se apegan más, ¿me entiendes? Al Corán, a su Biblia, es decir, sabes que tenemos que vivir como está escrito. Y ellos, para ellos es algo muy normal, por eso acuérdate, las decapitaciones que hicieron de muchísimas personas y lo siguen haciendo, no lo ven ellos como algo verdaderamente anormal, lo ven como parte, ¿me entiendes?, de su creencia, parte de lo que tienen que hacer para purgar al mundo de personas como tú y como yo y como nuestros amigos televidentes. O sea, es la religión, es la idea. Claro que esto no lo practican todos los musulmanes. Decíamos en un programa que estamos hablando de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo y no todos practican ese tipo de convicción. Pero sabemos que el Estado Islámico ha venido ascendiendo y ahorita que lo tienen medio acorralado, pues obviamente que estas oleadas de refugiados que han llegado a Europa, pues se han aprovechado para infiltrarse ellos. En uno de los programas aquí dijimos que también aquí se han estado infiltrando en este país y está reconocido que hay varias células por todo Estados Unidos de estos islamistas. ¿Cuándo va a comenzar aquí a estallar lo mismo? Pues eso es cuestión de tiempo. Y esto se ve. Ahora,
la aprehensión que hicieron de aquel joven que intervino en París, pues tienes toda la razón, no impidió que se llevara a cabo esto y no fue por ese hecho, sino sencillamente son situaciones que ellos han planeado. Veo yo cómo se están entrenando cada vez más y más, pasan más tiempos, son más sofisticados que en tiempos anteriores de que surgió el Estado Islámico, que vino a suplantar al Qaeda, y esto es lo que estamos viendo. Ahora, esta influencia que ha tenido Europa de los musulmanes, pues no sé si ya lo toqué aquí o digamos, no sé si ya toqué el punto en este programa y si no, pues déjame hacerlo, pero si ya lo hice, pues me recuerdas y me paras, ¿no? Pero fíjate, todo es orquestado. En Europa, la reproducción de la raza de varios países europeos está muy por debajo de lo que se requiere para reproducirse como sociedad. Entonces, no hay la reproducción y están hablando de varios países que van a desaparecer para el 2050, países europeos, porque todo tiene, ¿me entiendes? Un índice de, sabes que si tú no entras a ese nivel de reproducción de las personas, entonces esa sociedad comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay reproducción. ¿Y qué lo ha llevado a Europa a esa condición? Bueno, básicamente los ha llevado la forma de que lo que es el aborto, no creer en el matrimonio, la vida homosexual y toda esta explosión que hay en Europa de estas consecuencias, pues la gente ya no quiere tener el concepto de, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar la familia. Eso va quedando cada vez más y más atrás. Esto hace que las personas pues no se reproduzcan. Ahora, ¿por qué están entrando los musulmanes? ¿Por qué la apertura se dio hacia ellos? Aprovechando. Si tú te fijas, tú recordarás que hablábamos mucho de qué cantidad de jóvenes estaban llegando. Era cantidad y cantidad. Dos aspectos importantes de que Europa abrió sus puertas, abrió sus fronteras. Una de ellas es que tiene una población que está pues ya pasando a la edad de oro, y la otra es que necesita, por ejemplo, Alemania y otros países necesitan la obra de mano barata. Y esto es lo que produce. Entonces están trayendo estos millones de musulmanes, aprovechando la situación del Medio Oriente, para decir, vénganse y vivan aquí. Y ahora les está, como decimos en México, Luis, les ha salido el tiro por la culata, Ujú. ¿sí? Porque no se esperaban que los musulmanes respondieran como lo están haciendo. Pero enfocándonos en lo de Bélgica, fíjate que en el año 2013 se le advirtió a Bélgica que con esa acogida que tenía para los musulmanes, que Bélgica se iba a islamizar. Y esto estoy hablando de hace 3 años. Y la gente se reía, decía, no, pero Bélgica tiene un bastión muy fuerte de musulmanes radicales. Y lo que estamos viendo es el fruto precisamente de eso, de dos factores, el multiculturalismo y la política correcta. La política correcta es decir, sabes que no digas nada que ofenda a la persona. Tienes que ser tolerante, no se permite que hables en contra de nadie. Aquí todos somos hermanos, todos vamos a amarnos y todos nos vamos a tolerar. No funciona la política correcta. Es una destrucción, es una opresión para la libertad de expresión y por eso no funciona. El multiculturalismo, eso es lo que ahora Europa pues también está sufriendo las consecuencias, porque el multiculturalismo, lo dijimos en un programa aquí, que estamos hablando de múltiples culturas. Bueno, la cultura musulmana está muy arraigada en su creencia como cualquier otra cultura y no van a asimilarse, ¿no? Entonces, lo que vimos de estas explosiones en el aeropuerto, así como en el metro, porque también fue en el Ujú, metro, ujú. ¿sí? Donde hubo esas dos detonaciones, fueron tres, dos en el aeropuerto, una en el metro. Y estaba viendo las estadísticas, te decía que a veces dicen 34, a veces dicen 31, y ahí varían los muertos, 270 heridos, pero las cifras, independientemente de lo que sean, esto es lo que se llevó a cabo, muy bien elaborado, las bombas que detonaron,
para causar el mayor daño posible, saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, el ataque allí en Bruselas, Bélgica, es el síntoma de un multiculturalismo que ha fracasado. Y esto porque no se van a asimilar, no se están asimilando. Y la idea de permitirle a las personas que entren a una sociedad y que hagan lo que se les da la gana, en lugar de adaptarse a la cultura del país anfitrión, pues a eso les falló en Bélgica y le está fallando a Europa. Entonces, cuando la gente que emigra a un lugar no comprende que tiene que, lo hemos hablado aquí muchas veces, comprender cómo se asimila, qué hizo esa nación diferente a las de origen de las personas que están llegando a los respectivos países. Entonces, imagínate, perdón, han invertido cantidad de dinero en folletería, diciéndoles a los musulmanes cómo es que deben utilizar los baños. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, ¿me entiendes?, a usar los baños. Entonces tienen una forma, una cultura muy diferente por donde vienen. Pero aparte también se les dice, mira, no hagas esto, y todo a base de imágenes de caricatura para que puedan entender cómo es que se deben comportar. Obviamente no le están respetando. Pero antes de esta oleada de inmigrantes musulmanes, solía darse que a los que llegaban se les decía, ¿sabes qué? Esto es lo que esperamos de ti. Por ejemplo, Suiza. Suiza, a todos los que llegaban como inmigrantes, se les decía, ustedes van a aprender el idioma. Y si no aprenden el idioma y nuestras costumbres, entonces van a tener que retirarse. ¿Sí? Ahora, la bandera suiza es roja con una cruz blanca. Pues ahora los musulmanes que están en Suiza están exigiendo que Suiza quite su bandera, la elimine porque los ofende lo que es la cruz. Dices, bueno, esto es lo que se están sacando precisamente porque están permitiendo que lleguen estas personas que no quieren asimilarse. Luis. Sí, Ramón, adelante. Sí, no vamos al corte todavía. Falta, bueno, sí, falta un minuto y medio. Déjame aprovechar para invitar a nuestros amigos para que nos escriban a las diferentes plataformas que tenemos, nuestro correo electrónico que aparece ahí de vez en cuando en su pantalla de televisión, nuestro número telefónico, también puede usted dejar su mensaje y también le vamos a invitar para que vea este programa y todos los otros programas que de pronto le interesen en nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como ¿Y usted qué opina? O Paxaco Films. También si usted desea tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, ahí donde aparece su nombre, usted ve que bajo de ese nombre está su correo, su página web, en donde usted puede pues también de pronto escuchar los programas de radio, leer sus editoriales y también pues tener comunicación con el licenciado Ramón Arias. Vamos a ir al corte, regresamos después de en unos 3 minutitos, regresamos más o menos con ustedes nuevamente. Vamos mientras tanto al corte para que allá nuestros amigos de Hispanavisión vayan a su corte comercial. Ya regresamos enseguida. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo.
Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertusis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertusis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la 3ª o 4ª dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé? ¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-Diabetes o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Vamos a continuar con el programa y pues estamos hablando, Ramón nos está dando un amplio panorama de por qué están sucediendo esas cosas o cómo se están comportando estas personas en los países que los han acogido y que por qué esos países les dieron esa libertad. Entonces, Ramón, pues basados en que los ofenden, quieren cambiar la bandera, es como si nosotros quisiéramos quitarle barras o estrellas a la bandera aquí de los Estados Unidos, Ramón. Exactamente, ¿no? Dirías tú, pues es muy ridículo, pero como han ganado mucho terreno los musulmanes en Europa, es obvio que están pidiendo más y más. Por ejemplo, Inglaterra, la radicalización de los musulmanes se ha llevado a grandes pasos y la infiltración que ahorita hay de los guerreros islamistas del Medio Oriente, de acá de Siria, pues se están infiltrando y esto es un hecho, no es algo que tú dices, no, no puede ser, no, es que sí, están viendo que es la oportunidad que tienen de hacer que los musulmanes realmente tomen mayor control de Europa. Y esto, pues, claro que en un momento más voy a decir cómo es que aquí en Estados Unidos no te creas que estamos en mejores condiciones. Pero estaba viendo lo que el primer ministro húngaro habla en contra del Islam y es un hombre que sencillamente cerró las fronteras a todos los musulmanes. ¿Tú crees que Trump está mal al querer decir, sabes que tenemos que cerrar nuestras fronteras? Bueno, este primer ministro de Hungría la cerró. Pero antes de decirle lo que él comentaba, quiero nada más traer a nuestro, bueno, vamos a recordar un poquito que Hungría estuvo bajo el dominio de la ex Unión Soviética. Entonces ellos saben lo que es estar bajo una opresión de gobierno por muchas décadas y donde se pierden todas las libertades, y este primer ministro de Hungría ve una situación similar con la invasión de que tienen ahora los europeos. Entonces el primer ministro es el húngaro Viktor Orbán, que se opone a aceptar inmigrantes musulmanes y está hablando en la actualidad de la destrucción de Europa. Dice, esto va a destruir Europa, y es verdad. Orbán afirma que debido a que Europa no es libre, increíble, mucha gente cree que Europa es libre, es como aquí en Estados Unidos, muchos creen que somos muy libres, y no estamos tan libres como que la gente piensa. Entonces él decía que la verdad no está permitida decirla en Europa, tal cual son las cosas, por lo que te decía
hace un momento de la política correcta, que en este país ha afectado muchísimo a este país y viola un precepto de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, como es la expresión, la libre expresión. O sea, hay libertad de expresión en este país por derecho constitucional. Pero cuando la gente no conoce esas cosas, cree que la política correcta es decir, ¿sabes qué? No digas nada que ofenda. Pero algo interesante, siempre que lo dicen lo de los izquierdistas, los liberales, ellos sí pueden decir lo que quieran, pero uno dice, ¿sabes qué? Tú no nos digas nada, al contrario. Algo muy desequilibrado. Regresando a lo que decía el primer ministro Orbán. Él decía que estaba prohibido que decir que la inmigración trae el crimen y el terror a los países europeos. Dice, sabe que no quieren que se les diga eso, y es precisamente lo que está sucediendo. Entonces, cuando tú comienzas a pasar por alto en una sociedad lo que realmente está sucediendo, pues sabes que no tiene un buen fin. Él decía que está prohibido decir que las masas que están llegando de otras culturas son una amenaza a su estilo de vida, a la cultura europea, a las costumbres y a las tradiciones cristianas, mencionó él. Y quiero que nuestros televidentes comprendan esto de este primer ministro. Pasaron una ley que realmente pone en vergüenza a esta nación. Una ley favorable, protegiendo, ¿me entiendes?, los derechos que Hungría tenía de ser una nación cristiana. Y esto es por eso es que el primer ministro habla de la manera que lo está diciendo. Dice, estas culturas vienen a cambiar totalmente todos los conceptos de una cultura antigua que tenía buenos fundamentos, buenas costumbres, el estilo de vida. Y dice, todas estas tradiciones cristianas, dice, todo esto viene a cambiar aquí en Europa. Él habla que la migración masiva es agua que viene a erosionar la orilla de Europa, dice, con el flujo persistente, constantemente un flujo, ¿me entiendes?, de masas que están llegando. Y él habla de que se hace pasar por una cuestión humanitaria, diciendo, ¿sabes qué? Hay que tener compasión, hay que tener compasión, hay que tener compasión. Y dice, pero ¿sabes qué? Ese flujo de agua que viene, que no se detiene y está erosionando. Y esa es la verdadera razón del por qué vienen a ocupar espacios allá en Europa. Cuando estaba escuchando al primer ministro decir estas cosas, yo decía, bueno, pues eso está pasando, ¿me entiendes?, en varios países, y Estados Unidos no se escapa. En una entrevista que le hicieron en televisión al primer ministro Orbán, hablaba él lo siguiente, dice, él decía que los adversarios de la libertad, como el sistema soviético, recurrieron a prisiones, campos y tanques para imponer su voluntad. Y eso me recordó que verdaderamente, recuerdo todavía las imágenes de Hungría, de lo que sucedió. Fíjate que me tocó trabajar con un compañero de Hungría, mientras estaba bajo el poder de la ex Unión Soviética, y trabajamos, contribuí bastante para llevar literatura de la perspectiva bíblica para que la gente pudiera tener esa oportunidad de conocer lo que el documento de la Biblia ofrece para transformar a la persona y a la cultura. Y escuchando lo que él dijo de cómo los soviéticos recurrieron, ¿me entiendes?, a extender las prisiones, los campos de concentración, trayendo los tanques. Tengo las imágenes bastante claras de lo que había sucedido en Hungría cuando entró las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética a ocupar a ese país. Y de eso estaba hablando el primer ministro, ¿no? Hoy en día él decía que los cañonazos de la prensa internacional, la estigmatización, las amenazas y la extorsión, dice, son suficientes para callar a la gente. Entonces, cuando tú ves que las personas están siendo amordazadas, se les quitan las libertades, decir, ¿sabes qué? No digas nada en contra de ellos, no digas nada en contra de ellos. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué hablar de ellos? No, es que si no señala uno dónde está el mal, dónde está el foco de contaminación cultural que puede afectar, ¿me entiendes?, a los muchos, eso de que quédate callado, pues no, la verdad, eso no es parte de la naturaleza humana. En el año 2015, él dijo a los como te decía, a los de
musulmanes diciendo no vengan a Hungría. Y por último, Orbán le advirtió a los miembros de los estados de la Unión Europea que los cientos de miles de los inmigrantes hoy en día, dice, mañana se van a convertir en decenas de millones. Y los húngaros, ¿me entienden?, no quieren que Europa se transforme en un estado islámico, que es exactamente lo que está sucediendo. Y también declaró que los refugiados realmente eran el problema de Alemania, que fue el país, como muchos saben, que abrió las puertas de manera indiscriminada y ahora están sufriendo las consecuencias. Todo esto para decirnos aquí a nosotros lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Independientemente de la situación de documentado o no documentado que esté la persona, tiene que comprender que este país tiene una cultura pues que está fundamentada y que rápidamente se está erosionando. Y decía que hay un paralelismo con Europa, porque si Europa va hacia una destrucción, Estados Unidos va a esa misma destrucción. Supongamos que no es tanto lo islámico como todo lo que está llegando de diferentes países, ya le hemos hablado esto en este programa, que están llegando, ¿me entiendes?, por cientos de miles y millones que están entrando al país de varias partes del mundo. Ya aquello que nada más eran los mexicanos y después algunos centroamericanos y un poquito, ¿me entiendes?, allá de Sudamérica, esa historia ya se acabó. Están entrando, ¿me entiendes?, de varias partes del mundo y vienen con una sola intención. La intención es de querer, pues, vivir aquí y aprovechar el sistema que les ofrece todo. La mayoría, ¿me entiendes?, quiere buscar una mejor vida, no lo dudo, pero ¿a base de qué? Y esto es lo que está pasando también en Estados Unidos. Por eso hay que conocer, ¿me entienden?, mucho de la cultura de esta nación para apropiarnos de ella, estemos legales o ilegales, pero tú te tienes que apropiar, tienes que conocerla para que sepas qué fue lo que hizo a esta nación diferente a México, a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe. Uno tiene que comprender eso para que uno pueda asimilarse, pueda entender la mentalidad de lo que desarrolló a este país y no dejarse llevar, ¿me entiendes?, por las manipulaciones de las ideologías izquierdistas, que la idea de ellos es destruir este país de lo que realmente fue, y no falta mucho, según lo que veo. Luis. Así, Ramón, pues tenemos que tener los ojos muy abiertos, los oídos aquí en este país, porque pues ya vimos que ya sucedió algo grande hace algunos años con las Torres Gemelas, y ha habido otros atentados, desde luego, también por allá la guardería, donde fue en Ohio, donde, ¿recuerdas? También donde explotó una bomba bastante poderosa, y pues así como ha sucedido allá, hay que recordar que este país es odiado por ese tipo de personas. Entonces tenemos que estar al pendiente también y exigirle al gobierno, pues, que tome las medidas necesarias para esto, Ramón. Ahora, fíjate que Europa hace bastantes décadas, desde antes de la Primera Guerra Mundial, ya había abandonado el cristianismo de una reforma, ¿me entiendes?, que se dio allá, que inició en 1517. Fue abandonando esos principios, y tú puedes trazar, ¿me entiendes?, los problemas que ha tenido la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial, y luego viene totalmente un libertinaje, ¿me entiendes?, de una forma impresionante. O sea, rechazan totalmente el cristianismo, y ahora tú ves la situación. Es como decir, como dijo el apóstol Pablo, de Dios nadie se burla. Entonces los europeos, creyendo que pueden quitarse, ¿me entiendes?, a Dios de encima, pues mira, les llegó esta oleada de musulmanes que son verdaderamente fanáticos en su fe y la quieren imponer, lo quieran o no quieran, ¿me entienden? Los países dicen, aquí estamos, aquí nos vamos a quedar, nosotros no nos vamos a ir a ningún lugar, estamos creciendo, nos estamos multiplicando y somos ciudadanos ya. Y, ¿me entiendes?, y eso es lo que está pasando. Entonces, por abandonar el cristianismo bíblico, mira lo que les llegó como premio, ¿me entiendes?, a su gran inteligencia, a su gran, ¿me entiendes?, sabiduría humanista, su jactancia. Es decir, no necesitamos a Dios. Créeme lo que cada vez que vamos a estar viendo, porque esto va a aumentar en Europa, los ataques.
y la gente va a tener que comenzar a reconsiderar, ¿me entiendes?, su alejamiento de Dios y que pues no nada más es que vamos a abrazarnos, vamos a entregar unos ositos, vamos a dar corazoncitos. Sabes que van a necesitar algo mucho más fuerte y es algo que abandonaron precisamente a Dios y Europa nos dio la reforma que sin Europa, sin la reforma de Europa, en el cristianismo no existirían los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, Ramón. Y pues hablando de los Estados Unidos, Barack Obama anda en Cuba, Ramón, y he estado siguiendo más o menos lo que se publica de allá en internet y pues obviamente las entrevistas que hacen los canales de allá pues son simpatizantes del gobierno comunista, obviamente no van a hablar cosas que los va a perjudicar. Y por otra parte, los disidentes cubanos de este país no están nada de acuerdo, no están nada contentos en que Barack Obama haya ido a Cuba, Ramón. Y se puede entender, ¿no? Porque hay emociones encontradas. Sí, Básicamente, el problema principal de Cuba son dos hermanos que tienen apellido Castro, ¿sí? Fidel y Raúl. Y todavía tienen ese mando muy fuerte, ¿no? Entonces, la restauración de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, terminar con aquellos 50 años que tenían, ¿me entiendes? Un bloqueo económico y de otros tipos, pues realmente Obama lo quiso terminar. Pero, ¿qué obtuvo a cambio? Absolutamente nada, ¿me entiendes? O sea, todo fue para los Castro. Lo que ellos pedían, todo se los entregó. No sacó absolutamente nada, ¿me entiendes?, para beneficio de las personas. Ahora, esto es lo que tiene a los cubanos aquí en Estados Unidos, ¿me entiendes?, muy iracundos, están furiosos porque no cambia nada para la vida de los cubanos, así es como los ven. El año pasado, Obama había declarado que estaba interesado en visitar a Cuba, pero siempre y cuando él viera que el país cubano había hecho progreso hacia la libertad. Él decía en aquella ocasión, el año pasado, que no estaba interesado en validar, ¿me entiendes?, el status quo del comunismo. Sin embargo, fíjate, el viernes pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos recogió a 18 cubanos que huían del país en balsas caseras, tratando de cruzar esas 90 millas, que son 144.8 kilómetros entre Cuba y Florida. Y estamos hablando del viernes y Obama llegó el domingo, ¿no? Tú dices, bueno, ¿dónde está la libertad? ¿Por qué está la gente huyendo? Ahora, esos son los del viernes, pero no sé si sabes cuáles son las últimas, Luis. Ya habíamos mencionado que los cubanos estaban llegando allá para Centroamérica, pues ya están, ¿me entiendes?, en la frontera de Texas. Estás hablando de miles y miles de cubanos que están en la frontera con Texas para entrar a este país. Y las leyes de este país les otorga a ellos que en un año les dan la residencia legal, porque vienen de un país oprimido, un país comunista, un país, ¿me entiendes?, donde ellos pueden ganar el estatus de refugiados políticos. Entonces, lo dije en un programa aquí, que lo que están viendo los cubanos es que no va a cambiar nada. Lo único que ven es que cuando sean las relaciones más fuertes entre Estados Unidos y Cuba, toda esta apertura que los cubanos tienen para recibir el estatus, ¿me entiendes?, de refugiados políticos, se va a terminar. Por eso estamos viendo esa tremenda migración, ¿me entiendes?, desde Cuba a aquí. Antes se decía que nada más eran los balseros que cruzaban, pero ahora están yéndose, ¿me entiendes?, a Centroamérica, vuelan por aquellos rumbos para comenzar su caminar, su peregrinaje a la frontera entre México y Estados Unidos. Es algo verdaderamente que tú dices, bueno, ¿dónde está la libertad? Y pocas horas antes de que Obama llegara a tocar allí, ¿me entiendes?, tierra con su avioncito pequeñito, el 747, ¿qué es lo que se vio? Que el gobierno cubano ese día
había arrestado a 50 protestantes, digo, personas que estaban protestando, manifestantes. Dices tú, ¿dónde está esa libertad? Pero este arresto fue de un grupo, fíjate, muy interesante, que se llaman las Damas en Blanco, que cada domingo, ¿entiendes?, están manifestándose, que quieren más libertad, y el domingo comenzaron, ¿me entiendes?, a lanzar la folletería de la libertad que se debe tener en Cuba y que no se tiene. Entonces, cada semana hacen esto ellos, y dices tú, y eso fue el domingo. Entonces, Cuba, por su sistema comunista, pues obviamente que vino a acelerar, ¿me entiendes?, el amordazar a las personas. Y luego Raúl Castro anuncia al mundo, aquí en Cuba no tenemos persecución política, no hay presos políticos, aquí hay libertad. Y te estoy diciendo lo que sucedió el domingo y lo que sucedió el viernes con los balseros y los miles y miles que están en la frontera entre México y Texas, ¿no? Entonces, nada ha cambiado. Y esto es lo que los cubanos, ¿me entiendes?, en este país decían, ¿sabes qué? Pues no es justo que Obama les dé ¿me entiendes?, la apertura, les abra la cartera y les diga, tomen lo que ustedes quieran. La libertad es algo que los cubanos no han tenido, y tú mencionaste al principio que hay muchos que están diciendo que no quieren nada con el imperialismo, pero esa es la adoctrinación que se existe, y son las personas que reciben pues las porciones adecuadas por parte del gobierno comunista, ¿no? Y ellos son los que están para defender. Ahora, los hermanos Castro, pues no están jovencitos, ¿sí? O sea, están ya en pasaditos de los 80 años. Claro que son longevos, y esto pues, pero no todos vamos por más longevos que seamos, no vamos a durar mucho tiempo en este mundo, ¿no? Así es que esta negociación que quiere hacer Obama, yo lo veo de una manera, Luis, algo diferente. Lo he comentado aquí, he estado varias veces en China, y China tuvo que cambiar su sistema del comunismo, como lo venía haciendo Mao Zedong, como lo dejó instituido, y cuando se desploma la ex Unión Soviética, entonces China vio que su futuro iba a ser caótico porque China no tiene varias repúblicas como la ex Unión Soviética, y veían que al no poder alimentar a la gente, al no poder desarrollarse, y con la caída de la ex Unión Soviética en el 1991, China dijo, ¿sabes qué? Yo voy para abajo. Entonces, cuando China comienza a abrirse hacia el mundo occidental, hacia el mercado, como se implementa en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países, el mercado libre, ¿qué fue lo que hizo? Obedecer los reglamentos que se le impusieron a China. Le dijeron a China, ¿sabes qué? Tú quieres participar en el mercado internacional, entonces tú tienes que apegarte a estas 3 cosas. Y le dieron las 3 cosas. Algo similar le sucedió a México con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari quería llevar a México a ser una nación del primer mundo, pero Europa y Estados Unidos, Canadá y otros países le dijeron a Salinas, el problema que tú tienes en México es que el PRI ha dominado, ¿me entiendes?, ya dominaba por casi 70 años. Perdón. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que ser más democrático. Y te digo porque estuve involucrado durante el periodo de esa transición en México, donde por primera vez se eligió a un gobernador panista. En primera vez en la historia de México, porque había puestos políticos que el PRI no entregaba, y uno de ellos eran las gubernaturas. Pero Salinas quiso enviar el mensaje a los requisitos de las naciones para que pudiera entrar, ¿me entiendes?, a comenzar su camino para ser nación del primer mundo. Y se apegó a esos requisitos, por eso se abrió a la política más democrática. China hizo lo mismo. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a una China, ¿me entiendes?, que ha prosperado en la parte oriental de una manera enorme. ¿Por qué menciono todo esto, Luis? Lo menciono porque cuando hacía los viajes entre Miami y la Ciudad de México y Miami, ese vuelo siempre me llevaba por toda la costa de Cuba. Entonces veía la isla,
y tal vez le parecerá muy cursi a las personas, pero los que me conocen saben que me apego a los principios bíblicos. Y en 1991, 1992, trabajando con un presidente de Latinoamérica, con Fidel Castro, para que permitiera que hubiese apertura para que llegaran Biblias para los cubanos. Y lo logramos, lo logramos. Entonces, mi corazón en Cuba siempre era decir, ¿sabes qué? Si tan solo los cubanos pudiesen comprender la riqueza que se tiene en la palabra de Dios, ya experimentaron lo que era estar, ¿me entiendes?, bajo un gobierno dictatorial como el de Batista, que derrocaron, pero viene y se instala otro peor, clásico. Entonces, cada que volaba y veía esas costas de toda la isla hasta llegar a Miami, mi oración era la misma: Señor, tú tienes que abrir estas puertas, tú tienes que abrirle la oportunidad a esta gente que conozcan más de ti y que conozcan más de la realidad de lo que debe ser una sociedad. Todo eso para decir que veo esta situación de Obama, aunque no comulgo con sus ideas, y tú lo sabes bastante bien, pero hace mucho tiempo, yo venía diciendo pero mucho tiempo, digo, yo entiendo a los cubanos, entiendo el enojo que tienen, entiendo todo ese enojo porque lo que han sufrido, lo que sufrieron sus familiares, lo que están sufriendo. El comunismo no es algo ligerito, es terrible. Entonces, pero, aquí es el pero que digo que todos debemos comprender. Cuando hay una apertura, las probabilidades, ¿me entiendes?, de que comience ese viaje entre unos y otros, pues va a forzar, ¿me entiendes?, que la gente cubana se exponga más y más y más a las ideas que hasta ahorita los tienen marginados. Y aquella fantasía que le vendieron, ¿me entiendes?, de un paraíso terrenal, que es realmente algo terrible. Y luego tenemos a Obama, que le ha dicho a los norteamericanos que tenemos mucho que aprender de los cubanos, sobre todo en el aspecto de los derechos humanos, imagínate, derechos humanos, y de la salud y de la educación, cuando en la realidad, ¿me entiendes?, te digo porque conozco mucho la situación de Cuba y lo que sufren por cuestiones de medicamentos, las situaciones de los hospitales. Es inimaginable, ¿me entiendes?, como está la situación para las personas que no están en las zonas turísticas, que no son del elitismo. No es lo mismo para esa gente, sufre mucho. Entonces, yo veo, una oportunidad, ¿me entiendes?, de que si hay ese intercambio, se pueda comenzar a tener ese puente donde las personas puedan verdaderamente tener esa oportunidad de ir cambiando e ir exigiendo. Por ejemplo, ahorita China comunista, ¿me entiendes?, abre totalmente sus puertas a su población, claro, los del Oriente, ¿no?, que puedan viajar al mundo, puedan interactuar, puedan ir a estudiar y regresar. Y algo que China comunista nunca hubiese hecho, pero porque se abrió al mercado, bueno, ahí está la apertura. Y esto es lo que puedo decirte, Luis, así a grandes rasgos. No sé si hay alguna pregunta. No, Ramón, vamos a ir al corte de una vez para continuar con el cierre del programa. Y mientras tanto, pues como siempre, hacerle la invitación a usted para que nos escriba, para que nos deje sus opiniones acerca del programa que esté viendo, de este y de otros programas que de pronto usted se encuentre en línea por ahí. Entonces sí lo invitamos para que participe de este programa. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros, es algo que nos ayuda pues a alimentarnos, alimentar este programa. Y pues gracias a ustedes que nos ven a través del canal 26 de la ciudad de Santa Rosa en vivo, es donde lo estamos grabando, a nuestros amigos que nos ven a través del canal 99 del sistema de UVerse, también a nuestros amigos del canal 26 de Novato y a los que nos ven a través de Hispana Visión. Vamos con el corte y regresamos. Cualquiera puede ser víctima de tráfico humano. Human trafficking is slavery. And it happens all over America. Any child, any woman, any man could potentially become a victim of human trafficking. I am a victim of labor trafficking. I was victim of child sex trafficking, but now I own my body. Human trafficking is any kind of forced labor. It can happen to anybody. I am a mother. I am an author. I am a son.
I'm an advocate. I am an educator. I'm a sister. I am a brother. I'm so much more than what happened to me. I am strong. I am brave. I am outspoken. I am compassionate. I am a survivor. I'm a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor of human trafficking. El tráfico humano tiene muchas caras. Para mayor información visite obc.gov/trafficking. Hola, me llamo Edward James Olmos. El autismo afecta a un niño por cada 166 niños. Estos números están aumentando muy rápidamente, más rápido que ningún otro desorden de desarrollo en los Estados Unidos. Pero hay ayuda. Si usted sospecha que su hijo puede tener autismo, no tarde en obtener ayuda lo más pronto posible. Identificación y intervención temprana puede hacer una diferencia crítica para niños con autismo. Para más información, por favor, comuníquese con The Help Group. La caminata para curar la artritis de la Arthritis Foundation recauda fondos para combatir y hallar la cura de la causa principal de discapacidad en el país. Necesitamos su ayuda para acabar con esta debilitante y dolorosa enfermedad. Únase a una caminata local para financiar las investigaciones que llevarán a su cura. Cada paso cuenta y cada dólar importa. Inscríbase ya en arthritis.org/español/caminata. Porque mis padres me dijeron que debo ser responsable. Porque mi entrenador me dijo, tú puedes hacerlo. Porque mi jefe me enseñó cómo hacer un buen trabajo. Porque mi maestra me mostró mis opciones. Estoy nadando más rápido de lo que imaginé. Soy un empleado valioso. Descubrí que puedo trabajar como artista. Seré lo que quiera ser. Los jóvenes con discapacidades deben crecer con la expectativa de trabajar y tener éxito. Para más información, visite whatcanyoudocampaign.org. Hoy 1 de cada 4 jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos, ingenieros y empresarios de nuestro país pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso queremos que sepas que no estás solo, que cada día más gente te apoya. Para que lo logres, muchos te apoyan. Hispanic Scholarship Fund te ayuda a pagar la universidad de tus hijos. Infórmate en hsf.net. Vamos a continuar con el programa después de estos mensajes de servicio público. Y Ramón, no sé si terminaste con lo de Cuba. Sí, la verdad hay mucho que decir, pero creo que ya lo cubrimos con lo último que dije. ¿Sabes qué? Esa nación, la gente ha sufrido muchísimo, especialmente aquellos que quieren disfrutar de la verdadera libertad y que no se identifican con el comunismo por todo lo que han sufrido. Por eso, digo, hay que tener las emociones controladas y permitir que el sentido común, la inteligencia sea la que gobierne para ver los cambios que realmente se necesitan. Creo yo que vamos a ver mayores cambios cuando existe esa apertura entre esos viajes y esa comunicación comercial, porque eso va a abrir, ¿me entiendes?, muchas puertas para que la gente diga, espera, en el paraíso comunista no es tal, y ahí es donde pueden comenzar a venir los cambios. Los Castro no van a durar toda la vida, ¿no? Y solo Dios sabe qué es lo que viene después de ellos. ¿Quién sabe qué pasará, Ramón? Ramón, por otra parte, ¿qué tan cierto es que el estado de California está permitiendo que los no ciudadanos voten? ¿Qué de verdad hay en eso? Hay mucha verdad, Luis. Fíjate que en octubre del 2015, el gobernador Brown firmó la ley que el Congreso de California pasó y donde los ilegales pueden ahora, ¿me entiendes?, votar en las elecciones porque se les dio la licencia. Me imagino que tú sabes de eso, ¿no? Que se les dio licencia a muchos indocumentados. Las estadísticas del Pew Research Center está hablando de que en California únicamente hay entre 3 y 6 millones de indocumentados. Entonces, ¿por qué el gobernador hizo esto? Bueno, lo que él dice hacia el público, dice que la gente no estaba votando ya, ¿me entiendes?, en las elecciones, iban bajando.
las personas que deberían votar, y él quiso estimular, ¿entiendes?, a que hubiese el voto. Dices tú, "Oh, mira qué noble, mira qué bonito", pero ¿sabes qué? Es una trampa como todas, ¿me entiendes? Como todas. Imagínate que se les da el derecho a que puedan votar, y él por eso pasó esa ley en el octubre del 2015 y se aplicó en enero del 2016. Entonces, los que están indocumentados, al obtener su licencia, automáticamente se les registra para que puedan votar. Imagínate tú lo que eso significa. Y bueno, déjame nada más desglosarlo de manera breve en el tiempo que nos queda. Esto le da el derecho a los indocumentados, el derecho de votar en todas las elecciones, desde nivel local a nivel nacional, incluyendo, ¿me entiendes?, a seleccionar al próximo presidente de este país. Tú dirás, oye, pues qué buen gesto, ¿no? No, queridos amigos, déjenme decirles algo que necesitamos pensarlo muy a fondo. Entiendo la necesidad de tener una identificación, especialmente cuando una persona se encuentra indocumentada. Una licencia en este país es valiosísima, porque es la manera, ¿me entiendes?, que te identificas. La licencia es el documento de identificación en este país, o el pasaporte norteamericano. Entonces, cuando una persona que no tiene documentos se le da una licencia, pues ya. Pero si a esto le agregas que inmediatamente lo registraron para que votaran, entonces este es un problema bastante grande, porque va en contra de la ley federal de que los no ciudadanos deban votar en cualquier elección nacional. Y eso pues hace que se le niegue el voto a las personas no legales. Ahora, de acuerdo a la ley de California, le da a los no indocumentados el derecho a votar en las elecciones federales, donde la ley federal lo prohíbe. Y esto va a traer un conflicto bastante grande, porque estas elecciones primarias que van a venir muy pronto allá con ustedes, fácilmente las pueden eliminar cuando la gente comience aquí a decir, espérame, hay muchísima gente que salió a votar y tú no puedes corroborar que son ciudadanos. Esto significa que los votos que vienen para las primarias y las elecciones generales, pues hay probabilidades, Luis, de que las descalifiquen. Y esto va a desatar, ¿me entiendes?, una situación bastante compleja. El estado de Oregón tiene esa misma ley, ¿me entiendes?, que pasó para otorgarle licencia a los no documentados. Ahora, no sé si se les puso ahí algo que se le verifique que no pueden votar, pero te digo que en cuanto les dieron la tarjeta la licencia de manejar, inmediatamente lo registraron. ¿Y cómo lo registran? Como demócratas. Tú dirás, ¿por qué no tener esto? ¿Por qué no tienen ellos el derecho? Vamos a México, no vamos muy lejos, aquí al cruzar la frontera de California a México, la frontera de California, Arizona, Nuevo México, Texas. Vamos viendo ahí por un momento. Luis, tú recordarás que México tiene una oficina especial, una institución que se llama Instituto Federal Electoral. Y tú tienes que sacar una tarjeta de votante. Cuando tú sacas esa tarjeta de votante, tienes que demostrar con tu acta de nacimiento, y si eres hombre, pues que prestaste tu servicio militar. Documentos se requieren. Entonces, en México, la tarjeta, la IFE, vino a ser un documento más importante que la licencia. ¿Por qué? Porque con esa identificación se dice que eres ciudadano, está corroborado y prestaste servicio militar en el caso de los hombres. ¿Y por qué México hizo eso? Bueno, porque no quiere que personas de otros países estén votando por cuestiones, ¿me entiendes?, de sentido común. Yo me pregunto que si las personas se han puesto a pensar que qué país en el mundo permite a personas que no son ciudadanos que voten en cualquiera de sus elecciones. Y esto es algo que va a causar muchos problemas, Luis. ¿Por qué? Lo he venido diciendo y los televidentes lo van a recordar. Les he dicho que
hay dos fuerzas en este país política, demócrata y republicana. Y ahorita las dos fuerzas están pero súper contaminadas. Por un lado, los republicanos quieren mano de obra barata. Por eso no quieren poner fronteras. No las quieren cerrar. El presidente Bush, que gobernó por 8 años la presidencia, nunca quiso cerrar la frontera y es republicano. Nunca lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque está muy ligado, ¿me entiendes?, con las grandes corporaciones que están buscando la mano de obra barata. Y eso trae consecuencias a largo plazo. Por otro lado, los demócratas, lo que ellos están viendo en cada indocumentado es una persona que puede votar por ellos. Y así se da. Entonces, y ahorita con el fenómeno de Trump, ¿me entiendes?, con todo lo que ha dicho, pues obviamente que hay muchos hispanos que quieren hacer lo que sea posible porque puedan votar para votar en contra de Trump si es que llega a quedar. Estas manipulaciones sociales, a la larga, queridos amigos, siempre afectan a las sociedades. Yo les garantizo que México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe no estarían nada de conformes que indocumentados llegaran a sus países y comenzaran a votar por aquellos que les favorecen, por las manipulaciones políticas. Y la gente aquí en este país dice, bueno, pero este es Estados Unidos, sí, pero ¿por cuánto tiempo más va a quedar este país? ¿Cuánto tiempo más va a seguir siendo una nación que uno puede decir, sabes que vale la pena vivir? Hay leyes y lo más importante es que Dios establece las leyes morales que son más fuertes que las leyes de los hombres. Ahí se las dejo para que lo vayan meditando. Ramón, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con a ver qué nos depara esta semana para compartir con nuestros amigos, Ramón. Muy bien. Hasta la próxima, amigos nuestros. Si Dios lo permite, le invitamos a usted para que nos sintonice pues en el horario que usted está acostumbrado a vernos, dependiendo el canal en donde usted nos vea. Yo soy Luis Hernández, invitándoles para que nos acompañen nuevamente la semana entrante, esperando que este programa pues haya sido de agrado para todos ustedes o que cuando menos le haya traído alguna información de beneficio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por su atención y gracias a los demás que nos honran con su sintonía. Muy bien, nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos nuestros. Si Dios lo permite, seguimos acá, Canal 26, seguimos Canal 99 Uverse, Canal 26 del Novato, canal allá, a nuestros amigos de Hispana Visión. Muchísimas gracias, con ustedes seguimos mientras allá nos aguanten todos ustedes allá en Hispana Visión. Muchísimas gracias, yo soy Luis Hernández, hasta la próxima.